El mundo lo conoce como El Ratón, Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo. En septiembre de 2023, lejos de Culiacán, Ovidio confesó a las autoridades estadounidenses, no tráfico, sino haber ordenado la muerte de 3 hombres, Tony Montana, La Liebre y El Amigo. No fueron asesinatos al azar, cada uno fue un movimiento calculado en la guerra interna del cártel de Sinaloa, enfrentando a los chapitos contra la vieja guardia de El Mayo Zambada. La confesión de Ovidio confirmó años de rumores, traición, ambición y una lucha violenta por el control. Las muertes fueron estratégicas, apuntando a un ejecutor extravagante, un operador sombrío y un logístico de confianza. Sus palabras revelaron el secreto del cártel, mostrando la lógica brutal de su política. Mientras exploramos las historias de estos hombres, descubrimos la verdadera naturaleza del conflicto que desgarra al cártel de Sinaloa. La confesión de Ovidio es más que una admisión, es un mapa del alma fracturada del cártel. Miguel Ángel Gaxiola, conocido como Tony Montana, era el showman del cártel, autos de lujo, armas bañadas en oro y tigres. Manejaba nogales para los rusos, leales a El Mayo, convirtiéndolo en una amenaza directa para las ambiciones de los chapitos. Su desafío llamativo lo convirtió en un objetivo. En junio de 2021, fue encontrado ejecutado. Un mensaje para todos. El tiempo de la vieja guardia había terminado. Ovidio ordenó el golpe, desmantelando la influencia de El Mayo en el norte. Algunos dicen que Tony se quedó con ganancias o filtró secretos, pero la verdadera razón está enterrada en el silencio del cártel. Su muerte marcó el sangriento comienzo de la campaña de los chapitos por la dominación. En este mundo, la lealtad es volátil, y Tony Montana pagó el precio más alto. A diferencia de Tony Montana, La Liebre era un fantasma, un experto en logística para la facción de Dámaso. Su verdadera identidad sigue siendo incierta, pero su lealtad a El Minilic, un rival de los chapitos, selló su destino. La disputa era personal, arraigada en traiciones que llevaron a la caída de El Chapo. Las operaciones continuas de La Liebre eran una amenaza persistente, un recordatorio de viejas heridas. La confesión de Ovidio reveló que ordenó la muerte de La Liebre, un golpe silencioso y quirúrgico, no un espectáculo. Fue una advertencia: ningún rival, por muy escondido que esté, está a salvo. En el cártel, incluso las sombras son cazadas. El fin de La Liebre fue un testimonio de la memoria implacable del cártel. El tercer nombre en la lista de Ovidio fue el más escalofriante, El Amigo, más tarde conocido como El Nini, una vez un aliado de confianza. El Amigo fue el cerebro logístico detrás del imperio de fentanilo de los chapitos. Su conocimiento lo hacía indispensable y peligroso. Circulaban rumores de traición, construyendo su propio poder, desviando recursos, quizás incluso cambiando de bando. Ovidio ordenó su eliminación, pero El Amigo sobrevivió transformado en el despiadado El Nini, jefe de los ninis, el brazo armado de los chapitos. Este intento fallido convirtió a un amigo en un monstruo. La confesión de Ovidio expone la profunda paranoia en el centro del cártel. En este mundo, el aliado de hoy puede convertirse en el enemigo más letal de mañana. Las confesiones de Ovidio son más que una lista. Son el plano de una guerra civil dentro del cártel de Sinaloa. La ejecución de Tony Montana destrozó la influencia de El Mayo en el norte. Una declaración pública del ascenso de los chapitos. La muerte de La Liebre borró viejas rivalidades, saldando cuentas arraigadas en la traición y el honor familiar. El intento contra El Amigo, ahora El Nini, reveló la mayor amenaza del cártel: la paranoia interna. Estas historias muestran un cártel definido por la agresión, la venganza y la desconfianza. Ovidio no es solo un traficante, es un líder de guerra, tomando decisiones de vida o muerte para asegurar el legado de su familia. El cártel de Sinaloa está fracturado, su mayor peligro viene de adentro. La pregunta no es si se romperá, sino cuántos caerán antes de que lo haga. La confesión de Ovidio resuena mucho más allá de la sala del tribunal, confirmando la brutal realidad de la guerra interna del cártel. Estos asesinatos no son solo historia, moldean la violencia que se vive hoy. La confesión valida años de especulación, ofreciendo una rara claridad en un mundo de sombras, pero también plantea nuevas preguntas. ¿Ovidio está diciendo toda la verdad?
o está construyendo una narrativa para servirse a sí mismo. Las historias de Tony Montana, La Liebre y El Amigo revelan el costo humano de este conflicto interminable. Las palabras de Ovidio iluminan las fracturas del cártel, pero nos dejan preguntándonos qué secretos siguen enterrados. En el cártel de Sinaloa, la próxima traición siempre está a la vuelta de la esquina.